Y vamos a seguir con el tema. Acuérdense, estamos viendo este nuevo tema que hemos desarrollado, que se llama Más Profundo. Vamos a ver el Antiguo Testamento a profundidad. Y esta es la segunda parte de Génesis que vamos a ver, que trata de cuestiones de autoría, es decir, ¿quién escribió el Génesis? ¿Cómo se formó el Génesis? ¿Qué tan antiguo es? ¿De dónde son las fuentes? ¿Lo escribió realmente Moisés o no? Entonces, los que no estuvieron en la clase anterior, va a estar bien porque va a ser un repaso. Los primeros 10 minutos va a ser un repaso rápido y lo demás va a ser material. Entonces, si se pierden ahorita en el repaso, voy a tratar de no contestar preguntas porque es material que ya vimos. Pueden leer, su material viene mucho más detallado de lo que voy a hablar yo acá. Entonces, si se quedaron así como que, oh, ya se me fue ahí, no se preocupe, que no pan del cúnico. Ahí está en sus escritos. ¿Van conmigo? Bueno, ¿qué es lo que veíamos? Veíamos que esta serie va a tratar desde Génesis, desde la creación hasta la cruz, a ver hasta dónde llegamos. Tal vez hagamos una pausa, empezamos Nuevo Testamento y volvamos para que sea más dinámico esto. Pero esa es la idea. La idea es que este estudio que empecemos sea un estudio sistemático de la Escritura. Es un estudio a nivel maestría, no es un estudio para neófitos, pero no quiere decir tampoco que lo vamos a complicar. Puede ser muy accesible para cualquier persona. Y hablábamos, bueno, ¿quién escribió Génesis? ¿Cómo sabemos quién escribió el Génesis? ¿Cómo es que el Génesis, y no solo el Génesis, el Pentateuco completo, si ahí se describe cómo murió Moisés, ¿pudo haber escrito eso Moisés? Generalmente, uno tiene que estar vivo para poder escribir, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O no? Sí. Cuando lo pusieron en la canasta, ¿se acuerdan a Moisés? ¿Quién se acuerda de cuando tenía 2 meses de edad? Alguien le tuvo que haber dicho lo que pasó. Entonces, ¿quién escribió realmente el Moisés? Hay palabras que se usan ahí que no eran relevantes para el tiempo. Ahorita vamos a ver algunas cuestiones de aquí. Entonces, lo que decíamos la vez anterior es que hay problemas, por ejemplo, en el Génesis. Decíamos que en el Génesis 14 dice que Abraham persiguió a los invasores hasta la ciudad de Dan. Pero luego, si vemos Jueces 18, dice, reconstruyeron la ciudad y la nombraron Dan, pero antes se llamaba Laís. Ahora, esto es como tener un texto de 1930 que hable del iPhone. ¿Me entienden? Porque esta ciudad en el tiempo de Moisés se conocía como Laís. Entonces, si Moisés escribió Génesis, ¿por qué le puso Dan, que es un nombre posterior? Hablábamos de eso también. ¿Cómo lo contestamos? Y hablábamos de que para los antiguos las cuestiones de quién escribió el texto no era tan importante como la autoridad que tenía. ¿Sí? ¿Es esto palabra de Dios o no? Y para ellos era más importante la procedencia, no tanto quién fue el que agarró la pluma y escribió el texto. ¿Me entiende? Entonces hablábamos también de que hoy en día tenemos mucha gente que habla de las Escrituras o piensa de las Escrituras como ideas humanas acerca de Dios, inventos humanos, es decir, que el hombre ha inventado a Dios y esos escritos son lo que tenemos hoy. Nuestra perspectiva, ¿cuál va a ser en esta clase? Obviamente que Dios se revela a través de la Escritura y ese es el mensaje que Él nos quiere dar a los hombres. Esa es la perspectiva que vamos a ver. Hablábamos también de la inerrancia y de la perspectiva mía y también de Mark, que es el autor obviamente, de qué es la inerrancia. Y la inerrancia decíamos que es la afirmación de que la Escritura es la revelación de Dios al hombre y dice exactamente lo que quiere decir en la forma precisa que quiso decirlo. ¿Quién? Dios.
Agregando un poco más de detalle, decíamos que en su forma más simple, inerrante, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es sin error, que es verdadero. Les pasaba por ahí un ejemplo donde decía Jesús, miren esto que es la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña. Y les enseñó otras semillas que son más pequeñas. ¿Quiere decir que Jesús se equivocó entonces? No. ¿Por qué? Porque Él está hablando. La Biblia nos habla en un lenguaje que se llama, y aquí viene la palabra dominguera de hoy, antropomórfico. ¿Qué quiere decir eso? Antropos quiere decir hombre, y morfos quiere decir forma de hombre. Es decir, la Biblia está escrita de forma que nosotros podamos entenderla. Y para un judío del siglo I, viviendo con Jesús, en su contexto agricultural, ¿sí?, de agricultura, la semilla más pequeña era la de la mostaza, porque el poppy seed ni siquiera lo conocían. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos habla de manera que podamos entenderla, y es sin error. Les preguntaba, bueno, si les pregunto su edad, ¿qué me van a decir? Me van a dar un número cerrado, 30, 45, 60, ya no le subimos ahí más para no deprimirnos. Pero son las edades que tenemos, pero no quiere decir que tenemos exactamente 45 años. Porque tenemos que 45 años y unos meses y unos días y unas horas. Entonces no quiere decir que estamos siendo inexactos, simplemente estamos usando el lenguaje coloquial. Cuando decimos se puso el sol, ¿quiere decir que el sol se puso? No, decimos, bueno, es que la rotación de la Tierra ya llegó a su punto en que nuestro ángulo de visión tiene cierta afinidad con el sol y parece que el sol se está poniendo. Ya sabemos que la Tierra es la que está girando alrededor del sol, y por eso tenemos esta rotación de la Tierra, por eso el sol se pone y sale. Entonces es el lenguaje coloquial que utiliza la Biblia. Y una cosa que vamos a hacer también hoy, vamos a hacer algunas comparaciones de las historias de la creación con pueblos de alrededor. Porque hay gente también que dice, bueno, es que Moisés se plagió las historias de los pueblos de alrededor. ¿Lo han oído eso? Es un plagio, el Génesis no es diferente a los demás escritos. Bueno, leámoslos, ¿qué les parece? Vamos a leer alguna parte de estos escritos. Entonces, finalmente decíamos, ¿qué podemos concluir acerca de quién escribió Génesis? Bueno, Génesis escribió parte, lo que podemos asegurar de que escribió Moisés es parte de la ley. Obviamente los 10 mandamientos, porque Dios se los dio y después se los hizo una transcripción. Escribió también la garantía de que los amorreos serían expulsados, es decir, esos mandatos de Dios de expulsarlos se los dio directamente a Moisés y él los escribe. Hay un libro del pacto que no sabemos exactamente a qué se refiere, pero viene mencionado ahí en Génesis. Hay otro libro de las batallas del Señor, es decir, Dios le dijo a Moisés, escribe estas batallas, cronifica estas historias de estas batallas que ustedes han peleado y ponlas por escrito. Y hablábamos también de que el Nuevo Testamento autoritariamente habla de que Jesús dice que es el libro de Moisés. También sabemos por referencias de Jesús que Moisés escribió las leyes de divorcio. ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Jesús, oye, ¿se puede divorciar uno por cualquier cosa que quiera? Y Jesús les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse, mas yo les digo que eso no fue el inicio. ¿Y cuál es el inicio? Génesis, hombre y mujer para una vida para siempre.
Entonces, la conclusión a la que llevamos la clase anterior es que Moisés escribió porciones de Génesis a Deuteronomio, pero que qué exactamente escribió no podemos estar seguros. Digo, bueno, entonces, ¿quién escribió el resto? Bueno, no es tan importante quién escribió el resto, sino si tiene autoridad o no. Por ejemplo, ¿quién sabe quién escribió Hebreos? Se dice que Pablo. Lucas, Apolos, Bernabé. Si yo fuera gente de apostar, yo le iría a Bernabé posiblemente. Ese es tema para otra clase completa. Pero la verdad es que si preguntamos a un erudito neotestamentario, te va a decir, la respuesta más sabia es no sabemos. Pero no por eso deja de ser autoritario, porque podemos reconocer en el escrito la autoridad en su antigüedad, ¿sí? Sabemos que fue alguien de la escuela paulina, porque tiene ese sabor paulino, etcétera, etcétera. Entonces la autoridad no se pierde solamente porque no sepamos quién fue el autor. ¿Está claro ese punto? Ese es un punto muy importante. Y concluíamos entonces que debemos tener una perspectiva en nuestra cosmovisión cristiana. Hay cuestiones muy, muy importantes que son centrales a la doctrina, como cuáles, como la divinidad de Cristo, la resurrección, la Trinidad, cuestiones de ese tipo. ¿Quién escribió Génesis? Es importante, pero no es lo más fundamental, no es lo más importante. Como cristianos, déjenme preguntarles, ¿qué es lo que valida? O déjenme frasearla de diferente manera. ¿Qué es lo que hace que el cristianismo sea verdad o falso? Pregunta. Llega un musulmán con ustedes. ¿Cómo sabes tú que el cristianismo es verdad? Porque hay evidencia y hechos de que muestran la vida del Hijo del Dios, ajá, hecho hombre, ajá, hizo milagros y que... Por ahí va. Pero que, la muerte y qué más, y murió y ya se quedó ahí. La resurrección. La muerte y la resurrección son el sello de aprobación que dice Jesús era quien dijo haber sido, y segundo, Dios aprobó lo que Él dijo y lo que hizo en vida. Entonces, déjeme poner esa perspectiva correctamente. Entonces, el cristianismo no es verdad porque Génesis sea verdad o no. Ahora, yo creo en una palabra inerrante y creo que el Génesis tiene origen divino, pero no nos perdamos en las cabras en el monte, ¿sí? ¿Sí? Hay que poner las cosas en perspectiva. Entonces, parte del problema que veíamos importante la vez pasada es que, bueno, algunos dicen, en tiempos de Moisés ni siquiera había escritura, no pudo haber escrito el Génesis, porque la escritura hebrea más antigua que tenemos viene como del año 1000 antes de Cristo. Y Moisés vivió en el 1600 a 1500 antes de Cristo. Entonces, ¿qué escribió? Y muchos escépticos dicen, son mitos. Y veíamos que en esta área de Canaán, entre Canaán y Egipto, está esta península. Obviamente la escritura más antigua viene del área de Mesopotamia, la escritura cuneiforme. Pero en Egipto ya tenían escritura también. Y en esta área de la península de Sinaí, específicamente en esta área que se llama Serabit el Kadem, ahí había unas minas. Y en estas minas los faraones de ahí sacaban piedras preciosas para sus hijas y sus esposas. Y lo interesante es que en estas minas han encontrado jeroglíficos antiguos que más bien no son jeroglíficos, son los inicios de la escritura moderna que tenemos ahí. Y tenemos algunas, les decía, tenemos algunas placas que empiezan a mostrar vestigios de escritura. Por ejemplo, ese cuadro abierto que parece televisión quiere decir casa, es la palabra casa. En jeroglífico, estos son jeroglíficos, ¿sí? El jeroglífico
La diferencia, ¿cuál es la diferencia entre un jeroglífico y una letra? Bueno, que el jeroglífico da una idea en sí. Es una idea. Aquí ya tenemos la idea completa de casa. Acá, por ejemplo, tenemos otro jeroglífico, y esto quiere decir agua, ¿sí? Las onditas del agua. Y tenemos otros, por ejemplo, ese hombrecito ahí quiere decir capataz. Se escribe G. Entonces, ¿qué hicieron los cananeos? Tomaron partes de estos jeroglíficos y dijeron, bueno, en vez de usar la idea, vamos a usar el sonido de esa imagen, sí. Cuando Dios escribió los 10 mandamientos, Moisés tuvo que haber entendido la escritura de que escribió. Entonces, claro. De alguna manera debió haber sabido la escritura de Moisés. Sí, claro que la sabía, y esta es la forma, porque ya existía el protocananeo en aquel tiempo. ¿Y dónde se crió Moisés, por cierto? En Egipto. Entonces en Egipto tenían escritura. Ahora, yo en lo personal no creo que él lo escribió en egipcio. Creo que él utilizó este tipo de escritura porque era lo que entenderían los pueblos de alrededor, y era lo que estaban usando, y tenemos evidencia de que esto ya se estaba utilizando. Por ejemplo, el ojo se convierte en la O, ¿sí? Un egipcio se convierte en la R, la serpiente se convierte en la N. Y aquí viene la evolución en el sinaítico, en el fenicio y en el griego. La K se convierte en la capa. Estilo mudo, ¿no? Sí, más o menos, pero lo que hacen es tomar los sonidos de aquí. Entonces, en esta área es donde se encontró esta tableta, el ostracón de Kirbet Keifaya, y lo que hacen es que ya es este tipo de escritura que empieza a tener fonemas, empieza a tener escritura fonética, y podemos incluso leer lo que dice. Si quieren leerlo completo, ahí está en sus escritos. Ahora aquí empieza un poco del material nuevo. Aquí a la izquierda está un fragmento de rollo del Mar Muerto. ¿Saben lo que son los rollos del Mar Muerto? Que descubrieron por ahí en 1950, 60 por ahí. Y un pastor los encontró en una cueva, muchos rollos metidos en vasijas de barro, en un clima muy caliente y muy seco, por eso se conservaron. Y este es uno de estos fragmentos. De hecho, si quieren ir a ver uno, en la biblioteca de Lanier tienen un fragmento pequeño. Y aquí este fragmento es como del siglo I, es decir, la época de Cristo, en la época en la que vivió Jesús. Es este fragmento. Entonces, si comparamos este fragmento con esta escritura, ya es escritura más moderna. Por ejemplo, esta letra que está aquí, sí, es la Aleph. La Aleph es la que evoluciona a partir de este jeroglífico que es un toro. Y lo que hace fue ir girando el toro, ¿ven? Aquí tenía de hecho, las patitas de la A son los cuernos del toro, originalmente. Pero ya en hebreo moderno es una Aleph, ya es muy diferente a lo que en aquel tiempo se tenía. Y algo muy muy importante, si se van con una cosa de esta clase, recuerden esto. Después del cautiverio de Babilonia, ¿se acuerdan que los hebreos fueron desterrados a Babilonia? ¿Se acuerdan las historias de Daniel y todo esto? Bueno, al regresar después del cautiverio, alguien reescribió las escrituras de tal forma que los que iban regresando a Jerusalén del cautiverio pudieran entender las escrituras. Y ahí es donde sucede mucha de esta transformación que vemos de proto-cananeo a un hebreo antiguo. Entonces, en ese tiempo ya empieza a haber esta evolución del idioma. Les mostraba por aquí esta imagen de cómo evoluciona el lenguaje. Entonces, pues aquí tenemos el proto-cananeo, que es de lo que estamos hablando inicialmente,
Y de aquí vienen dos ramas, obviamente vienen más, de aquí viene el árabe y después el griego. Todas las lenguas modernas de hecho se derivan del protocananeo, menos las asiáticas, el chino, el japonés, todo eso tienen obviamente otras raíces. Pero de aquí el protocananeo se deriva el hebreo antiguo, no el hebreo moderno, sino lo que llaman el protohebreo. Y después el arameo, y del arameo, de ahí es de donde viene el lenguaje judío moderno. Entonces ya para este tiempo, para el siglo I, ya tenemos el lenguaje judío perfectamente bien formado. Entonces, ¿cuándo se desarrolla, por cierto, el arameo? Aquí en el arameo estamos hablando como 700 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces ya para ese tiempo ya tenemos más o menos la escritura formada que perdura hasta más o menos los tiempos de Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Hoy en día, ¿cuál es el más usado? Obviamente. Este ya murió. Cuando los judíos Sí. te dicen estoy aprendiendo Entonces, hebreo, están aprendiendo ese arameo prácticamente. Bueno, ya es una rama posterior al arameo, pero es muy, muy parecido. Yo creo que un hebreo podría entender el arameo también del moderno. Entonces, eso es lo que sucede más o menos. ¿Y qué es lo que pensamos? Pensamos que, por ejemplo, esta reconstrucción o transcripción de los escritos hebreos sucede en la época de Esdras y Nehemías. ¿Quién fue? Si fue Esdras y Nehemías, yo creo que fue Esdras, es lo que más consenso hay entre los estudiosos. Y lo que hizo fue simplemente transcribir para que pudieran entender la gente en su tiempo las escrituras. ¿Están conmigo? Sería, por ejemplo, algo similar a si tuviéramos un escrito antiguo y empezara el escrito diciendo: por ahí en la antigua Lutecia sucedió que... ¿De qué ciudad estoy hablando? A ver, historiadores acá, antiguos. Lutecia. Hay una canción en francés que dice: cuando París era pequeñito se llamaba Lutecia. Esa era la ciudad, el nombre romano de París. Pero ustedes, ¿cómo se quedaron? Como el comercial con cara de what. Entonces imagínense si Esdras hubiera dejado el nombre de Laís en Génesis, ¿qué hubieran entendido los demás? Pues sepa la bola dónde está eso. ¿Dónde está eso? ¿Quién sabe? Por eso sucede esa actualización, esa transcripción. Es como muchos nombres hoy mismo los leemos en la escritura, nombres de ciudades, y esas ciudades ya no existen. ¿Sí? Constantinopla, ¿cuál es el nombre moderno de Constantinopla? Estambul, ahí estuve la semana pasada. Pero se llamó Constantinopla durante 1400 años, la ciudad de Constantino, eso es lo que quiere decir la ciudad. Entonces hubo esta transcripción y esta actualización de los nombres. Entonces finalmente concluíamos, bueno, ¿quién escribió Génesis? Vimos que dice la Biblia y contestamos la pregunta, ¿había escritura en tiempos de Moisés? Respuesta, absolutamente. Tenemos ahí la evidencia tangible. De hecho, la podemos tocar en el ostricón en este escrito. Y lo que queremos hoy contestar también es, ¿fue el Antiguo Testamento una compilación de documentos antiguos? Mucha gente así lo piensa. Mucha gente piensa que no solo Moisés no lo escribió, sino que a través de los siglos diferentes personas agarraron de aquí, de allá, de acullá y armaron un Frankenstein de escritura. Eso es lo que muchos piensan. Bueno, vamos a ver de esta teoría. Y para entender esto tenemos que ver algo de los nombres de Dios. Y ahorita va a tener sentido esto. La palabra Dios, ustedes saben que se deriva del tetragramatón. ¿Qué es? YHWH. Este es el nombre de Dios para los hebreos.
que es algo impronunciable. Traten de pronunciarlo, buena suerte. ¿Sí? Muchos judíos incluso dicen, no debemos ni siquiera tratar de ponerle vocales para poderlo pronunciar o enunciar, porque para ellos era algo tan sagrado que estaba prohibido. Entonces, Yahvé, por ejemplo, quiere decir Señor. Mucha gente lo transcribe como Jehová. Yo no estoy de acuerdo en usar la traducción Jehová, porque Jehová es una transliteración ya más moderna, medieval. Lo que hicieron fueron los alemanes en la época medieval, tomaron el tetragramatón y después tomaron la palabra Adonai. Esto lo tradujeron al alemán y después le metieron aquí las vocales. Esta en vez de traducirla como Y, la tradujeron como J, porque también se puede, y la W como B, como V. Y simplemente usando el término Adonai, que quiere también decir, ¿qué? Quiere decir, pongamos la otra, quiere decir Señor. Vean que lo puse aquí con mayúscula y aquí con minúscula. ¿Sí? Este es como el nombre de Dios por excelencia, y esto quiere decir Señor, es un título reverencial. ¿Sí? Y entonces lo que pusieron aquí es G-E-O-A. ¿Sí? Y así es, de aquí es de donde nos viene esta traducción. Ahora, si ustedes hablan con un estudioso hebreo, un experto en lenguas hebreas, les va a decir que el nombre correcto como debe usarse es Yahweh o Yahvé, ¿sí? Con la W. Entonces, de ahí es donde viene esto. Entonces, cuando vemos estos nombres y vemos Génesis, por ejemplo, cuando vemos Génesis 1, ¿qué se relata en Génesis 1? La creación. Pero ¿qué sucede en Génesis 2? Hay otro relato de la creación ahí también. Entonces esto lleva a algunos escépticos a decir, bueno, esto es como que un conglomerado. Primero tenemos un relato de la creación acá, y luego el Génesis 2, si lo leen con cuidado, va a decir, antes que hubiera cualquier cosa, Dios creó al ser humano. Entonces como que ahí parece contradictorio al decir, bueno, primero en el sexto día crea al humano, pero aquí dice que no había nada y después creó al humano. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso calma, porque lo vamos a ver más a detalle cuando empecemos a interpretar el Génesis. Pero eso es lo que dicen algunos. Dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí en estos escritos? Y dicen también, bueno, hay pasajes en el Génesis donde un grupo de personas o un autor por ahí se enfoca en el nombre Yahvé. Hay otro grupo de personas y de escritores que se enfocan en el nombre de Elohim, y hay otros que se enfocan en el nombre de Adonai. Entonces no pueden ser la misma persona. Tuvo que ser un Frankenstein ahí de documentación. Entonces de esto surge lo que muchos estudiosos consideran como la hipótesis documentaria. Ahora les voy a decir algo muy honestamente. Muchos cristianos evangélicos le huyen a toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque es algo complicada, es algo compleja, pero aquí la vamos a simplificar. ¿Y por qué? Porque muchos no se han metido al texto para ver realmente qué creen, pero les quiero compartir algo. Como cristianos, tenemos fe, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿quiénes de ustedes, vamos a hacer un experimento, ¿quiénes de ustedes están casados? No cansados, casados. Casados. Ok, deje la mano arriba, casado. Ahora, si usted se casó siendo cristiano, deje la mano arriba, los demás pueden bajar. Ok, un buen número de ustedes se casó siendo cristiano. Ok, gracias, bajen la mano. Ahora piensen en esto. ¿Quién de ustedes cuando se iba a casar o tenía ya deseos de casarse, agarró un día y salió a la calle y dijo, Señor, dame revelación, el primero que se atraviese ahorita con ese me caso?
Porque tengo fe ciega. No, mano, te fue bien, ¿eh? Te fue bien. Ya sabía que... Te fue bien, hermano. Guárdalo, ¿eh? Ahora, ¿quién de ustedes así le hizo? Agarró y salió y dijo, por fe ciega, yo voy a casarme con el primero que se atraviese. Creo que esté decepcionado. ¿Por qué no? A ver. Creo que te desesperado. Ya llega un momento en que dice, ya, el que sea. Bueno, afortunadamente ninguno de nosotros lo hizo así. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron así? Fíjense, cuando uno se casa está dando un paso de fe, pero no es fe ciega. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasó antes? Bueno, usted fue a casa de la novia, conoció a sus papás. A lo mejor ahí se acabó todo, ¿no? Y fue por otra, ¿no? Pero conoció a los papás, fueron a tomar un café, después fueron a cenar, conocieron sus amigos mutuos. Entonces, escúcheme, esto es muy importante porque esto es muy análogo a nuestra fe. Nuestra fe no es una fe ciega que sale a la calle el primero que se atraviese. Es una fe fundada en cierta cantidad de hechos demostrables en la historia que nos dan una certeza razonable de que las cosas van a funcionar de cierta manera. Y eso es lo mismo que sucedió en el matrimonio. Uno no sabe, obviamente, si cuando se casa con la mujer le va a salir adúltera o adúltero el hombre. No lo puedes garantizar. Pero por lo menos cuando vas al matrimonio ya tienes cierta cantidad de información acerca de la persona. Y creo que como cristianos debemos ser razonables también y tener una fe, obviamente, que confíe en Dios, pero una fe razonable. Estamos confiando en un Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Eso para mí es una buena garantía de que nos va a resucitar en el día postrero, ¿sí o no? Amén. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Por eso estamos viendo estas cuestiones de estos textos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta hipótesis documentaria dice que Génesis y Éxodo, Levítico, todos estos escritos de Moisés fueron compilados por ciertas fuentes. ¿Qué es una fuente? Bueno, puede ser una persona, un escrito de donde venga esa información. Entonces, por ejemplo, cuando dicen, bueno, estos que hablan de Yahvé son la fuente J. Estos que hablan de Elohim son la fuente E. ¿Ya ven para dónde va esto? Estos que hablan de el Deuteronomio es un libro muy distintivo y parece que se escribió por una fuente extra, entonces le llaman D. Y por cierto, también los sacerdotes tienen muchos tentáculos ahí en el Pentateuco, muchas leyes que son pertenecientes a legislación sacerdotal y le llaman P, obviamente por el inglés de priest. Entonces aquí se forma esta teoría de J, E, D y P. Entonces esta es la hipótesis documentaria, tiene otros nombres también, pero esto es lo que dice, y que cuando juntamos todas estas fuentes entonces obtenemos el Pentateuco. Bueno, déjenme afirmar algo. Como cristiano, yo no tengo absolutamente ningún problema con las fuentes, con fuentes en sí. Porque lo que realmente importa aquí es si la fuente fue Dios o no, independientemente de la fuente humana. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de escritura, la escritura no es algo, excepto los 10 mandamientos, que se escribió por el dedo de Dios específicamente. Dios habló a través de profetas, a través de personas, y cuando la escritura dice, y Dios dijo, y dijo Dios, están hablando estos profetas con autoridad. ¿Y qué garantía tenemos nosotros de eso? Hay muchos que se llaman profetas hoy en día. Ahí conocí uno en Mozambique. Les voy a platicar una historia interesante de esto, pero eso es para otro día. Pero hay muchos que dicen, oh, yo soy profeta moderno. Perdón, ya se me está... Soy profeta moderno, yo puedo profetizar.
Bueno, lo que sucedía en el tiempo de los judíos en estos tiempos era que si usted decía, hey, yo soy profeta, decían, a ver, profetiza. Bueno, mañana 2 de tus vacas se van a morir. Ah, ok. Llega el día mañana y las vacas seguían ahí vivitas y coleando. ¿Qué pasaba? Llévenlo a los muros de la ciudad y lo apedreamos. ¿Por qué? Porque para ellos era cuando fíjense, la importancia que tenían estos hombres de abrir la boca y decir, y Dios dijo. Es una gran responsabilidad. Moraleja, cuidado cuando hablemos igual. Ahí se los dejo de tarea. Sí, hermano. En el nombre, bueno, de Yahweh es su nombre. Cuando tú hablas con un judío, muchas veces ellos te van a decir es que la razón por la cual lo llaman Rafa, Nise, Jireh, Elohim, Adonai, es porque ellos lo que hacen es una descripción de Dios. Claro, sí. Lo están describiendo, más no diciendo su nombre, porque para ellos es irreverencia, claro. Es prácticamente un pecado. Sí, tienes razón. A esa gente que te dice, mira, tiene diferentes nombres, es sencillamente porque ellos no lo podían decir. Claro. No tenían la autorización de hacerlo. Sí, exactamente, buen punto. Y lo que hacen entonces es hablar de sus características, de sus cualidades, de su amor, de su paciencia, de su poder, de su magnanimidad, etcétera. Entonces, sí, muy buen punto. Entonces, sí, el nombre de Dios para los judíos era algo inmencionable. Entonces, les decía acerca de estas fuentes que el problema en realidad no son las fuentes. Y cuando nos ponemos a ver estas fuentes, tienen fallas. Cuando ponemos a ver esta teoría, miren, esta teoría para mí no tiene sentido. Porque cuando uno ve, por ejemplo, el Génesis y se estudia a fondo, se ve una cohesión impresionante. Se ve un escrito monolítico. Y cuando veamos la parte de Génesis 2, el segundo relato de la creación, vamos a entender qué es lo que está pasando ahí. Les adelanto rápido, algo que sucede en Génesis 1, en el día 6, es la creación del hombre. Entonces, cuando vemos todo el Génesis 1 completo, tenemos como que como diríamos, un sumario, ¿no? ¿Qué es un sumario? Es un resumen. Pero ¿qué es lo que sucede? En el día 6 se crea el hombre, Dios crea al hombre, y por cierto, el capítulo 2 trata entonces con el hombre. ¿Por qué? Porque empieza a enfocarse la escritura en lo que es importante para Dios, usted y yo. Y lo que hace aquí de esto, de un sumario, es hacer como hacemos en computadoras, hacer un zoom. ¿Qué es un zoom? Es un acercamiento, hace un acercamiento aquí en Génesis 2. Y dice, bueno, ya hablamos que Dios creó todo, animales, plantas, aves, etcétera, y creó al hombre. Hablemos del hombre. Y de ahí, de la creación maestra, de la obra maestra de la creación de Dios. Eso es lo que está sucediendo en Génesis. Pero mucha gente dice, no, aquí hay algo de equivocación. Entonces, lo que sucede con esta teoría, fíjense, lo que sucede con esta teoría es que muchos toman y empiezan con la escritura asumiendo que es un escrito humano, para empezar. Entonces no lo analizan a fondo para decir, no, es que tiene una cohesión, tiene sentido cómo está entrerramado el escrito. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Asumen, antes de estudiar el texto a fondo, que es un escrito humano. ¿Qué sucede entonces? Que les decía, ¿qué es el Toledot? Aquí puse una palabra interesante, Toledot. Toledot quiere decir que la escritura tiene una autoridad basada en genealogías. Por eso los judíos eran tan cuidadosos de ver de dónde vino quién. ¿Por qué? Porque eso le da una autoridad al texto más es independientemente de quién lo haya escrito, es más importante de dónde procedió.
Y por eso Toledot quiere decir genealogías. Y más que genealogía se refiere al origen autoritario de un escrito. Entonces, cuando hablamos de Toledot o dichos o de generaciones o de orígenes, vemos una unidad muy completa en el Génesis, que es maravillosa cuando empecemos a estudiar ya la interpretación del Génesis. Y no se preocupen, ¿no? Dicen, ay, hermano, apenas estamos en cuestiones de autoría, vamos en la clase 2, vamos a pasar 2 años aquí. No, tranquilos, esto es lo primero, es lo más denso, ya después Esther no lo vamos a echar en media hora, ¿verdad? Nada contra Esther, yo creo que fue una gran mujer, pero es un libro más sencillo. Entonces, algunos dicen, y esta parte me encanta, algunos dicen que Génesis 1 fue una copia de algunos escritos antiguos, como el Artaxerxes o el Enuma Elish, y que Moisés o quien sea que haya escrito Génesis se plagió de estos escritos de la creación que ya estaban circulando por ahí en Sumeria y en estos lugares. Bueno, ¿qué les parece? Por cierto, estas son realmente las tabletas que contienen el Artaxerxes y el Enuma Elish. Los pueden encontrar en internet en español, muy fácil. Pero ¿qué les parece si leemos un pedazo del primero? Está muy chiquito, pero se los voy a leer aquí. Este es un relato de la creación escrito un poco antes de la época de Moisés, 1600, 1700 antes de Cristo, por ahí. Y eso es lo que dice. Dice, cuando los dioses hacían de hombres, tenían que trabajar y estaban atareados. Su tarea era considerable, su trabajo pesado, su labor infinita. ¿Se suena esto a Dios? No. ¿Dios trabajando y cansado? ¿Cansándose por la labor? Los dioses. Los dioses, aparte no era uno, eran Dios. Dice, pues los grandes Ananaku, a los Igiu, imponían un séptuple prestación de trabajos. El padre de todos ellos, Anu, era su rey. Enlil, el valiente, era su soberano. Ninurta su encargado. Y Enugi su capataz. Tras llegar a un acuerdo, los grandes dioses habían echado suertes y lo que les correspondía a cada uno. Anu subió al cielo, Enlil tomó como dominio la tierra, y el cerrojo que encerraba el mar se entregó a Enki, el príncipe. Cuando Enú subió al cielo, los dioses de Apsu descendieron hasta ahí. Fue entonces cuando los Ananaku celestes impusieron a los Igigu su prestación de trabajos. ¿Suena al Génesis 1 esto? Yo nomás se los pongo, o sea, esto es lo que dicen esas tabletas. Esta es una traducción de la tableta. Fíjense después, dice, entonces ellos comenzaron a despoticar y quejarse, lamentándose de sus labores y de excavaciones. Vamos a ver el encargado, nuestro jefe, decían, para que nos libre de nuestra pesada tarea, al valiente soberano de los dioses. Ven, vayamos a sacarlo de su casa. Tiene casa. ¿Sí? Dice, y vayamos a sacarlo, y dice, entonces abrió la boca y se dirige a los dioses sus hermanos, el encargado de tiempos pasados, y dice, habiendo abierto la boca, se dirige a los dioses sus hermanos. ¿Por qué nos culpamos? Su tarea es pesada, pobres diositos, hay mucho trabajo, acabar el Tigris y el Éufrates es pesado. Dice, cada día su grito de auxilio era cosa seria, pero existe un remedio para esta situación. Dado que Belet Eli, la matriz, está aquí, que fabrique un prototipo de hombre. Y será él quien cargue con el yugo de los dioses. Quien cargue con el yugo de los Igigu será el hombre que cargue con su trabajo. ¿Suena el Génesis? Entonces, ¿qué es la historia de Artaxerxes? El origen del hombre viene porque los dioses estaban cansados de sus trabajos. Y entonces crean al hombre para hacer... Esto se parece más bien a una película que se llama Multiplicity. No sé si la han visto ¿sí la vieron? Con Michael Keaton. Que él tenía un trabajo muy pesado y tenía un amigo que era científico. Y va con el científico y dice, oye, ya no quiero trabajar, tengo un trabajo muy pesado, créame un clon.
Y le hace un clon para que vaya él a trabajar mientras él vaya a jugar golf. ¿Y de dónde salió ese atrajasis? Es un escrito sumerio antiguo. Lo del clon sería genial. ¿Qué? Lo del clon sería genial. Lo del clon sería genial. Bueno, ve esa película a ver cómo termina. Vela. El Enuma Elish es algo muy similar. No lo voy a leer todo, pero el resumen es este. Había dos dioses, uno era el agua salada, otro el agua dulce, y mezclaron sus aguas, y de las mezclas de las aguas salieron otras agüitas que eran los otros diositos, y los diositos eran muy ruidositos. Y empezaron a hacer ruido, y entonces el papá Dios se empezó a quejar y empezó a molestarse y dijo, bueno, ¿por qué no eliminamos a estos diositos? Y etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes leen estas historias, no tienen absolutamente nada que ver con el Génesis. ¿Hay personas que creen en esto hoy en día? Bueno, creen que Génesis es un plagio de estos escritos que son más antiguos. Hay gente que cree en el Pokémon. Y en el Pokémon también. Ni me menciones ya el Pokémon. Entonces, por cierto, de ahí estos dioses dicen, matan a... ¿Cómo es en el Enuma Elish la creación del hombre? Bueno, de la muerte de uno de estos dioses, toman... los dioses toman arcilla y toman la sangre de este dios y la mezclan, y de ahí forman al ser humano, forman a 7 hombres y a 7 mujeres. ¿Tiene algo que ver con el Génesis? Yo nomás les pregunto, porque muchas veces no leemos estos escritos, entonces no sabemos qué dice. Y cuando nos llega alguien nos dice, no, ya había escritos anteriores muy parecidos al Génesis, y se los plagió Moisés o quien sea que lo haya escrito. Ajá. Sí, Sí. a tu pregunta, que si ellos creen en eso, lo que sucede es que en el estudio han encontrado esos escritos de los tiempos de los sumerios, Hammurabi, que son los más antiguos, que se hacían en cerámica. Y no es que crean, sino que encuentran similitudes. Y al decir las similitudes, crean sus propias hipótesis, no llegan a hacer ni teorías. Y al estar redactando ellos, avientan esa información. Y uno pues puede caer en esos vientos de doctrina o cambios de cosas y cambiarle todo, pero son, por ejemplo, el diluvio. Ya se ha platicado de eso. Y lo vamos a ver la epopeya de Gilgamesh, que es un escrito diluvial. ¿Sí? Y no es que crean, sino simplemente ven similitudes y sacan relaciones a eso. Mira, cuando ves, yo creo que es un buen punto ese, y también si anexamos a eso, que cuando uno ve Romanos 1, ve que el hombre tiene la tendencia a tratar de explicar su existencia con ídolos. Eso es lo que hacemos. El ser humano es experto en crearse ídolos, sea como sea, en el momento que sea, ¿sí? Yo no tengo nada contra los Pokémones, o sea, es un juego, pero cuando ya es algo que se convierte en algo obsesivo, ya es un ídolo, y puede ser cualquier cosa, puede ser la bebida, la comida, incluso la iglesia puede convertirse en un ídolo obsesivo. ¿Entienden? Y la iglesia es algo bueno, pero no debe convertirse en nuestro ídolo. Sí, Alex. Sí, solo una duda. Se supone que Moisés es de 1600 para acá, ¿verdad? Más o menos, sí. Ya, la pregunta es, en la época de Abraham, un poco antes, él vivía en Ur de los caldeos, los hijos de Caldea, y antes de los caldeos venían los sumerios, ¿verdad? Entonces en esa época ya había escritos. Sí, ya había escritura cuneiforme. Claro. Se supone que varios de esos sí, el Atrahasis, de esa época y un poco antes. Sí. Entonces representan la mitología de ese pueblo caldeo o sumerio. Exactamente. Se trataba de explicar ciertos fenómenos que probablemente no lo podía explicar de otra manera sino a través de ese relato. Sí, es su cosmogonía, pues. En ese sentido, ¿cómo interpretar algo de eso? Porque si es mitología tiene algo de verdad y algo de fantasía. ¿Cómo interpretar eso a la luz de lo que
ellos tenían de información sobre el origen del universo y la creación del hombre y cómo lo pudieron transmitir, y eso de alguna manera aportar a que se fue estructurando ya lo que luego viene a ser el escrito de Moisés. Sí, lo que pasa es que el punto principal de esto es que no vemos absolutamente ninguna influencia de estos escritos en el Génesis. El Génesis es único. El Génesis es absolutamente inverosímil que se haya contaminado de este tipo de escrito. ¿Por qué? Obviamente cuando uno ve religiones siempre va a encontrar similitudes, pero las similitudes no son lo más importante. Lo más importante son las diferencias. Y en Génesis vemos grandes y muy importantes diferencias. ¿Qué es lo que sucede? No hay dioses, hay un solo Dios único. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios crea a partir de la nada, que había nada y después Dios creó todo. Eso lo vemos no solo en Génesis, sino en otros escritos también. Entonces, invariablemente, todas estas otras cosmogonías toman de materia prima que ya estaba en existencia. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, el origen del universo y lo coteja con ciencia moderna, vemos que el universo tuvo un inicio absoluto. Por ejemplo, en el argumento cosmológico. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que la ciencia y el Génesis van de la mano. ¿Por qué? Porque tuvieron el mismo origen, Dios. Y así es como yo lo entiendo. Entonces, el punto principal de esto, Alex, es que estos escritos no tienen realmente nada que ver en sustancia cuando se les combina cuando se les analiza a fondo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Déjame ir acá una pregunta más y terminamos con... Todos venimos de Adán. Y de alguna manera u otra puede haber habido cierta información acerca de la creación que se transmitió a través de las generaciones. Ajá. Y como el diablo es un padre de la mentira, y ya sabía que esto iba a ser algo importante, las escrituras era necesario crear historias para tergiversar, así como ahorita tenemos los testigos de Jehová y los mormones, que todo se parece casi al cristianismo, sí, pero no lo es. Y por ejemplo con los incas y los mayas también se ven historias similares. Y los aztecas también. Entonces, claro. Es importante que el ser humano sabe de alguna manera, ha habido información llevada de generación en generación de que fueron creados. Gran punto. De hecho, cuando uno ve esas historias de mayas, aztecas y todo eso, tienen más en común con el Artaxerxes y el Enuma Elish que tienen con el Génesis. Y lo curioso de esos escritos es que son completamente independientes. Correcto. Es como decir, bueno, es que el Enuma Elish influenció a los escritos de los aztecas y de ahí viene Quetzalcóatl. Es absurdo, no hay evidencia de una transpolinación de escritos. Y en History Channel, en una oportunidad yo vi que estaban tratando de combinar claro, estas historias de diferentes, culturas. Sí, lo ponen todo con la misma brocha, es lo mismo. Hubo un creador, claro. Y de ahí viene que la Biblia pone que también hubo un creador. Sí, última pregunta, sí, o comentario. Un comentario. Tenemos un alma muy buena, dada por Dios, que es la revelación. No es lo mismo la fe otorgada que la fe probada. De estos casos, cuando uno los analiza, no puedes probar lo que ellos dicen. Y es más, Dios tampoco te aprueba que puedas probar lo que ellos dicen. Es decir, lo que no está permitido, no está prohibido, está prohibido. Entonces, aunque soy un juego de palabras, lo que quiero dar a entender es de que tenemos una gran ventaja por la guianza del Espíritu Santo para saber lo que es verdad y lo que no es. Amén. Bueno, y con ese buen punto terminamos. Vamos a ver las próximas lecciones. Vamos a pasar buen tiempo viendo el supuesto conflicto entre creación y evolución. ¿Cómo podemos entender eso? Si usted cree en la evolución, ¿ya no es cristiano o qué? ¿O sí? ¿O puede? ¿Cómo está la cosa ahí? Bueno, entonces no se lo pierdan. Vamos a ver eso y ya se nos terminó el tiempo, pero quiero terminar con este punto. Algo que similar a lo que decía
mi hermano dice, la fe se debe examinar de forma correcta, en el momento correcto y con las herramientas correctas. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Por favor, oren por mí para que Dios nos siga dando sabiduría, que enseñemos esto de manera fiel a la Escritura también, y Dios me los bendiga.